Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto estar aquí en las instalaciones de Instituto Givo por varias razones. En primer lugar, agradezco mucho la invitación que me ha hecho el grupo académico del Instituto Givo para dar una conferencia hoy, aunque más bien la llamaré una clase interactiva sobre falacias, y porque sabemos que estamos en tiempos difíciles. Actualmente estamos en nuestras casas, estamos en cuarentena y pues tenemos ganas a veces de salir, nos esperamos y también queremos seguir aprendiendo, queremos seguir formándonos. Y en ese sentido, para mí, considero que es una especie de deber compartir mis conocimientos y aprovecho mucho la oportunidad que me da Instituto Givo para pues, dar una clase sobre uno de los temas relevantes de la argumentación, el tema relativo a las falacias. En los últimos años ha habido toda una serie de trabajos, investigaciones, tanto en el campo de la argumentación práctica, sustantiva, como la argumentación jurídica en torno a la racionalidad de los argumentos, la posibilidad de dar cuenta de su estructura, de sus alcances. Y en ese sentido, lo que he visto es que a veces no se le da la importancia debida al estudio de las falacias. Hay estudios notorios sobre el estudio de las falacias, como los trabajos de Luis Vega Reñón, y también hay otros trabajos que han habido sobre falacias y derecho, pero en ese sentido quiero compartir hoy unas reflexiones sobre las falacias y el derecho penal. Comparto esto porque parte de mi investigación sustantiva como investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales consistió en los últimos 2 años en escribir un libro de argumentación jurídica, el cual ya está terminado, y quiero compartir uno de los 6 capítulos de los que se compone mi obra. Uno de esos 6 capítulos versa sobre falacias y derecho penal, y aquí en Instituto Givo, que estamos acostumbrados a llevar a cabo reflexiones en el campo penal, pues puedo compartir esta clase. Y vamos a hablar ahora de las falacias. Me interesa mucho que sepamos lo que son las falacias, cómo detectarlas y cómo poder refutarlas. Ahora bien, las falacias no solamente son un tema de relevancia en el derecho penal, en todas las ramas del derecho hay falacias. Escuchamos con frecuencia además los argumentos y espero que esta clase les pueda servir tanto a penalistas como también a personas de otros campos del derecho y, ¿por qué no?, si nos están sintonizando personas que no están familiarizadas con el derecho, espero que les sirva también para detectar y refutar argumentos falaces en el campo del razonamiento práctico. Entonces comienzo. Agradezco mucho las tecnologías que me da el Instituto Givo para poder presentar mi clase de la mejor manera. Decía Alfred Sidwick que combatir a la falacia es la razón de ser de la lógica. Combatir el uso de argumentos falaces es la razón de ser de la lógica. ¿Cómo puedo ejercer la lógica de una forma adecuada? Combatir los malos argumentos que se dan en el campo práctico y en otros campos como el jurídico. Igual Luis Vega Reñón, que ha escrito uno de los mejores trabajos sobre falacias en nuestro idioma, sostiene que para empezar a saber de qué hablamos, convengamos de llamar falacia a un mal argumento que, de entrada, al menos parece razonable o convincente y en esa medida resulta especioso. Como dice Vega y Reñón, hay toda una fauna de las falacias, a veces no es fácil detectarlas, son argumentos que en ocasiones tienen ciertas características que hace que pasen a veces de forma aparentemente buena por cierto auditorio, ciertas personas, entonces tenemos que dar cuenta de ello. De igual manera Luis Vega sostiene que los términos falaz o falacia se aplican primordialmente a ciertos discursos, aquellos que son o al menos pretenden ser argumentos. Por derivación, podremos considerar falaces otras unidades discursivas, proposiciones, ciertos textos, preguntas, en la medida en que forman parte sustancial de una argumentación o contribuyen a unos propósitos argumentativos. Es decir, a veces no solamente cierto argumento podemos categorizarlo como falacia, sino también ciertas proposiciones, ciertas preguntas. El otro día, por ejemplo, veía un anuncio que decía, ¿qué es lo que hace una persona inteligente? Una persona inteligente se para y lee el periódico, bueno, no sé si yo acostumbro a leer las noticias en la tarde, se para temprano, pues yo no me paro temprano por lo regular, aunque ahora tengo mis horarios un poco cambiados, creo que también muchos de ustedes.
Y una persona inteligente es aquella persona que toma café. Bueno, yo nunca he tomado café en mi vida y no sé si eso entonces ya no más inteligente. Ciertos argumentos inducen a creencias incorrectas, entonces tenemos que ser capaces de detectar ese tipo de argumentos. Una definición posible de falacia podría consistir en decir que es una clase común de un mal argumento que suele producirse al argumentar de forma descuidada o de forma intencional. Ahí va a ser una distinción importante. A veces yo no estoy consciente de que estoy cometiendo un argumento falaz, es bueno que alguien me lo explique. O a veces lo hago de forma intencional, yo sé que un argumento es incorrecto y sin embargo lo llevo a cabo. ¿Para qué? Porque sé que ciertos argumentos pueden pegarle a alguien. Sé cómo puedo provocar que alguien se enoje, que alguien dirija su atención hacia cierto tipo de argumentos. A veces una falacia puede usarse como una técnica para conseguir de forma deliberada que el interlocutor acepte una conclusión falsa. Tal vez hay una persona que está a mi lado, que es una persona que se resiste a mis argumentos. Yo puedo buscar, puedo intentar inducir en esa persona creencias falsas. ¿Cómo? Diciéndole que, oye, si le crees a esa persona, nada más te voy a decir algo. Esta persona se junta con estas otras personas, las cuales pueden ser personas desagradables para mi interlocutora, de tal manera que así puedo cambiar su juicio. El término falacia proviene del étimo latino fallo, fallere, un verbo que tiene dos acepciones de especial interés para esta clase. En primer lugar, engañar o inducir error. Quiero inducir error, quiero engañar, quiero manipular el argumento. Y fallar, incumplir, defraudar. Es decir, se nota la carga negativa que tiene el uso de las falacias. Engaño, fallo, incumplo, defraudo. Me interesa mucho que entendamos esa naturaleza de las falacias. Douglas Walton, que también es un experto en el estudio de las falacias, menciona ciertos elementos característicos que tiene una falacia. En primer lugar, consiste en un error. Un error que tiene lugar en lo que se supone que es un argumento. Está asociada a un engaño o ilusión. Es importante dar cuenta de esto. Es un engaño o ilusión que utilizamos para conseguir que una persona acepte nuestros argumentos aun y a pesar de que son incorrectos. Viola una o más normas del diálogo razonable o se desvía de los procedimientos aceptables en ese tipo de diálogo. Puede violar una, dos, tres normas de un diálogo racional. El diálogo racional, ¿cómo podríamos entenderlo? Un argumento que sigue ciertos procedimientos para ser correcto. Ese tipo de reglas las podemos encontrar en las reglas de la pragmadialéctica de Franz van Emeren, Robert Grothendorf o en la teoría del discurso de Robert Alexy. Es un caso perteneciente a un tipo sistemático y subyacente de técnica erróneamente aplicada de argumentación razonable y constituye una violación seria frente a un mero error, frente a un mero despiste o un fallo ocasional de ejecución de esa técnica. Tenemos que estar conscientes que eso es una violación seria de la argumentación. Quien introduce argumentos falaces está llevando a cabo errores serios, violaciones serias de las reglas del diálogo racional. Está violando ciertos procedimientos racionales. Ahora, en los estudios contemporáneos sobre el estudio de las falacias tenemos una distinción que efectivamente Luis Vega Reñón ha establecido que no es tan fácil establecer esta distinción entre falacias formales e informales, pero yo creo, al igual que creo también, estará de acuerdo Vega Reñón, que en términos académicos es importante hacer esa distinción entre falacias formales e informales. Este criterio común reside en clasificarlas tanto por los errores que tiene, tanto de forma como de contenido. Una falacia formal es aquella que es falaz en virtud de sus formas, mientras que las falacias informales son aquellas que son erróneas tanto por sus formas como por sus contenidos. Es importante que tengamos esto claro. Ejemplos de falacias formales son la afirmación de consecuente, la negación del antecedente, la afirmación de una disyunción, la negación de una conjunción y otro tipo de falacias. Ahorita le voy a explicar esas falacias formales y luego voy con las informales. Aunque las falacias informales también cuentan como argumentos inválidos en términos lógicos, en virtud de su naturaleza es preferible mostrar su invalidez mediante un análisis crítico que no se reduce a la mera comprobación formal. Eso es muy importante. Aunque siempre puede haber un debate hasta qué punto hay una distinción nítida entre lo formal y lo informal de las falacias.
pero por términos académicos es importante tener esa distinción en cuenta. Ahora, existe otra distinción donde podemos también establecer ciertos parámetros para saber hasta qué punto un argumento es falaz. Las falacias se pueden producir de forma deliberada o descuidada, o, según el lenguaje legal, de una forma culposa o de una forma dolosa. Si la falacia informal es producida de forma deliberada, estamos ante un sofisma. Mientras que estaremos ante una anfibología cuando la falacia informal o formal es producida de una forma deliberada, es decir, cuando hay una intencionalidad, cuando yo doy un argumento incorrecto de una forma dolosa, porque sé que puedo conseguir así la adhesión de una persona o de un auditorio frente a mis argumentos. Por ejemplo, un policía puede presumir la culpabilidad de una persona solamente por el color de su piel, por su vestimenta, incluso por su nombre. La persona puede decir, bueno, es que el nombre de la persona, la forma en cómo viste, me dice que esa persona puede ser una persona delincuente, sin advertir los prejuicios que tiene esta persona. Esa persona tal vez tenga prejuicios contra las personas que se llaman Kevin O'Brien, contra las personas que viven en cierto lugar, su color de piel, su vestimenta, sus tatuajes. Tal vez la persona no esté consciente de ello. Pero hay personas que sí están conscientes de este tipo de argumentos. Por ejemplo, un defensor puede apelar intencionalmente a restarle validez a los argumentos de una especialista en criminalística, a sabiendas de que el juez es una persona machista. Obviamente no es fácil decir cuál es el estado mental de una persona, porque no tenemos conocimiento de hasta qué punto una persona está induciendo a error. Entonces, de esta manera podemos trazar mentalmente este cuadro tipológico de falacias, es decir, falacias formales e informales, y también argumentos que son dolosos o culposos, es decir, entre sofismas y anfibologías. A veces no estamos conscientes de cuando damos argumentos falaces, pero una vez que estamos conscientes y lo hacemos, está claro que hay una forma de dolo que opera en nuestros argumentos. Falacias formales. A continuación voy a exponer el tema de las falacias formales. Me interesa bastante que tengamos en consideración el uso de ciertos argumentos que se producen falazmente en el campo del derecho penal, y voy a proporcionar una serie de ejemplos, los cuales nos van a mostrar cómo un argumento falaz se puede detectar en virtud de su estructura. Tenemos el primer ejemplo, la negación del antecedente. La falacia de negación del antecedente ocurre cuando alguien que niega el antecedente sugiere que también debe rechazarse necesariamente el consecuente. Esta falacia lógica implica una falta de comprensión de la naturaleza y límites de la conectiva lógica condicional. Esta es la estructura lógica. Si A, entonces B. No A, entonces no B. Llevada a campo la argumentación jurídica, esto muestra que no es válido. Veamos un ejemplo. Si termino un posgrado en torno al sistema acusatorio, si A, entonces ganaré más casos en los que trabajo. Después, no A. No termino un posgrado en torno al sistema acusatorio. Por tanto, la conclusión sería, por lo tanto, no ganaré más casos en los que trabajo. La primera premisa, este argumento es incorrecto. ¿Por qué? Porque la primera premisa nos da información sobre lo que podría pasar si estudio, pero no nos dice absolutamente nada sobre lo que sucederá si no termino un posgrado en torno al sistema acusatorio. Alguien podría no estudiar un posgrado en torno al sistema acusatorio y aún así ganar casos, puesto que el ganar o no ganar ciertos casos depende de cuestiones incluso externas, como las habilidades previas de que tiene el litigante o la otra parte y otras variables. La naturaleza del caso, tal vez sea una causa que ya de plano era muy difícil ganar o muy sencillo que se ganase. Las pruebas o la forma de pensar del juez también tenemos que considerar otro tipo de variables. Es decir, si yo pienso que si estudio un posgrado necesariamente voy a ganar más casos, puede ser un argumento falaz. El tema es el que no necesariamente está conectado. Afirmación del consecuente. La falacia de afirmación del consecuente ocurre cuando alguien asume que el consecuente es verdadero y por tanto el antecedente también es cierto. Esta es la estructura formal de esta falacia. Si A, entonces B. B, por lo tanto, A. A ver, vamos a ver cómo sería en la argumentación jurídica.
Si Juan fuera acusado de robo, es decir, si A, entonces B, estaría entonces en la cárcel. Juan está en la cárcel. Por lo tanto, Juan fue acusado de robo. Aunque las premisas sean ciertas en este caso, la conclusión es falsa. Es decir, aunque sea cierto que Juan fue acusado de robo y está en la cárcel, y Juan está en la cárcel, no se deriva en términos lógicos que sea así la respuesta. Porque Juan podría estar en la cárcel por otros delitos y no necesariamente por el delito de robo. Tal vez entró a la cárcel por otro delito por el cual fue juzgado y sentenciado. Tenemos que estar conscientes de cómo los argumentos, aunque parezcan intuitivamente correctos, tenemos que analizarlos bajo las premisas de un razonamiento crítico. Siguiente falacia, silogismo disyuntivo falaz. Este silogismo disyuntivo es falaz cuando alguien asume que si una premisa es verdadera, por lo tanto la otra tiene que ser necesariamente falsa, o una u otra, tertium non datur. Esta es la estructura formal de esta falacia. A o B. A es verdadera. Por lo tanto, B necesariamente es falsa. Veamos aquí el ejemplo. ¿Alejandra es feminista o garantista? Alejandra es feminista. Por lo tanto, Alejandra no es garantista. ¿No podría ser ambas? ¿O no ser ninguna? Si Alejandra es feminista, entonces no puede ser garantista. Me puede decir alguien, oye, ¿y por qué? Ese argumento podría tener una carga ideológica de fondo, a saber, la idea de que muchas feministas no toman en consideración el debido proceso y la presunción de inocencia. Y podría ser útil para desacreditar la posición garantista de Alejandra. Alejandra, es perfectamente posible que en términos lógicos Alejandra sea una mujer feminista y garantista. Y por tanto, defender tanto al garantismo como a las causas más justas que defiende el feminismo. Hacer ese tipo de silogismos disyuntivos falaces sirve para que la otra persona que tal vez tenga una carga ideológica en contra tanto del feminismo o en contra del garantismo, entonces pueda asumir que la otra persona no puede tener ambas convicciones. Hay que estar consciente de cómo estos tipos de argumentos se dan de una forma ahí implícita, cómo la gente puede intentar manipular los argumentos, cómo puede decirlo de ciertas formas para inducir error. El silogismo conjuntivo falaz. Este silogismo conjuntivo falaz se asume cuando alguien considera que la conjunción de condiciones específicas es más probable que una sola. Hay un ejemplo que se da en ciertos estudios, que es el ejemplo de Linda. Linda es abogada y filósofa. Linda suele mostrar fotos en redes sociales apoyando causas feministas, incluso tiene un blog en donde escribe en contra del acoso sexual. Entonces yo hago la pregunta, ¿qué es más probable que sea feminista? A. Linda es una penalista. O inciso B. Linda es una penalista y activista de movimientos indígenas, según algunos trabajos de algunos especialistas en psicología cognitiva como Tversky y Kahneman. Muchas personas creen que va a ser más probable que sea Linda penalista y activista de movimientos sociales, porque es más probable que se asuma que una persona que tiene ciertos estudios y que defiende ciertas causas también apoya otro tipo de causas, cuando esto en términos lógicos no es necesariamente cierto. Es más, podría yo incluso decir, ¿por qué Linda habría de ser congruente con algunos temas que estudió? Hay muchas personas que estudian muchos temas y no lo son. Muchas de las personas más mentirosas que conozco, por ejemplo, son kantianas, es decir, han leído a Kant y no porque lean a Kant son mejores personas, es decir, no son congruentes con lo que creen. ¿Por qué tendríamos que agregar que una persona que además de leer a Kant es una persona ecologista, vegana? No hay conexión. Tendemos a hacer una asunción, una presuposición de que una persona que estudia ciertos temas va a ser congruente y que además puede simpatizar con otro tipo de causas. Tenemos que ser críticos y dar cuenta de que esto no es así. De las premisas sobre lo que una persona estudió y afirma defender, no se pueden garantizar otras condiciones sobre su carácter y acciones posibles. Entonces hay que tener muy en cuenta que el hecho de que una persona le atribuyamos una característica, en caso de que sea válido, eso no significa que esa persona posea otro tipo de características. Esas son las falacias formales
más usuales. Como puede verse, forman parte de errores de razonamiento que se dan con bastante frecuencia. No obstante, la invalidez de todas las falacias no se reduce al análisis de sus criterios formales, ni tampoco otros argumentos con formas lógicas inválidas constituyen falacias. Incluso, como lo había mencionado, expertos como Vega sugieren despedir las falacias formales de los catálogos clasificatorios. Sin embargo, me parece que por cuestiones didácticas se pueden mantener ese tipo de clasificaciones. Las falacias formales podemos ver en términos de comprobación formal dónde está el error. Pero no todas las falacias tienen estas características. Existen falacias que tienen un carácter más especioso y tenemos que analizarlas a la luz de un razonamiento crítico, es decir, no dejarme guiar por lo que algunas personas consideran que es un argumento correcto. Aquí venimos al terreno de lo más divertido, las falacias informales, las cuales espero que en los próximos minutos, media hora, no sé, nos divirtamos un poco con este tipo de falacias. Si bien las falacias informales también cuentan como argumentos inválidos en términos lógicos, es preferible mostrar su invalidez mediante un análisis crítico que no se reduce a la mera comprobación formal. Estas falacias pueden ser de relevancia porque apelan a la evidencia o ejemplos que son irrelevantes en el caso específico en cuestión. Falacias de composición porque apelan a inferir que algo es verdadero o falso, correcto o incorrecto, acerca de un todo solo porque es verdadero o falso, correcto o incorrecto, acerca de una o varias de sus partes. Falacias de omisión, lo cual es algo que los medios de comunicación, por ejemplo, utilizan mucho. Apelan a dejar de lado argumentos o pruebas importantes o porque apelan de forma exclusiva, se apoyan de forma exclusiva en información que falta. Finalmente, falacias de ambigüedad, porque apelan a palabras o frases ambiguas cuyos significados pueden ser cambiados durante la discusión o que dan lugar a diversas, ya hasta opuestas interpretaciones de ciertos hechos o cuestiones normativas. Ahora voy a presentar las falacias informales más usuales, aquellas que son las que más se escuchan en la esfera pública y también en el derecho y en el derecho penal. Por eso apelo a los ejemplos del derecho penal. La primera falacia, argumentación ad hominem. Esta falacia, que es la más usual, la que más escuchamos y una de las que tiene mayor efectividad en cualquier discurso, tanto jurídico como práctico, es cometida cuando se recurre al ataque personal para debilitar o refutar el argumento de otra persona, tratando de levantar sospechas o suscitar desprecio sobre su persona y no sobre sus argumentos. Esta falacia suele adoptar dos formas, la ofensiva y la circunstancial. Prestemos atención para evitar cometer esta falacia. La primera es la ofensiva injuriosa insultante, cuando se ataca, es decir, cuando se ataca algún atributo o la procedencia de la persona. Por ejemplo, yo puedo decir: ¿qué puede saber una joven jueza para resolver un caso así? ¿Qué puede saber una joven jueza? Es muy joven. ¿Cómo va a resolver un caso tan complejo? O, el tipo sí es un ratero porque viene de una colonia muy pobre. La siguiente es la circunstancial, cuando se atacan sus circunstancias o acciones. No creo en el testimonio de Paola. ¿No te das cuenta de todos los tatuajes que tiene? Ve la arracada que tiene en la nariz, todos los tatuajes. Oye, ¿cómo le vas a querer a esa chica toda tatuada y con esas arracadas? ¡Uy, qué horror! Está mal porque es otro experto en dogmática penal que no entiende lo que es un juicio en el sistema acusatorio. No entiende esa persona, es otro teórico que no aterriza sus pies en la tierra, su mente está en el cielo de los conceptos jurídicos, en el juristische Begriff Himmel. ¿Cuáles son los errores aquí que vemos? La edad y género no son argumentos para dudar de la calidad del ejercicio jurisdiccional de una persona. Hay personas que pueden ser muy jóvenes y tener un sentido de razonamiento crítico muy superior al de muchísimas personas que, a pesar de los años, no han mejorado su razonamiento. La edad no es un criterio de sabiduría, ojalá lo fuera. Ni tampoco la procedencia de una persona determina la culpabilidad de ella. Es decir, tampoco porque una persona provenga de un barrio pobre significa que por eso es una persona delincuente.
De mismo modo, tener tatuajes tampoco debe incidir en la veracidad de un testimonio, ni tampoco el ser un teórico en derecho penal no implica que esa persona no sepa acerca de lo que es un juicio acusatorio. Lo importante, hay que aclararlo, son los argumentos y no el ataque personal. Tenemos que dar argumentos, no el ataque personal. Oye, pero esa persona, ¿qué sabe de pobreza si es un fifí? Bueno, no puede ser una persona que haya tenido una posición económica adecuada y aún así pueda dar argumentos correctos sobre ciertos diagnósticos sobre pobreza. ¿Por qué no? ¿O entonces ya está privada esa persona para dar argumentos? Sin embargo, como dice Coppi, no existe falacia cuando se presentan pruebas que cuestionan racionalmente la veracidad de una persona o cuando estas sean indispensables para lo que se quiere establecer. No cometan la dominen, por favor, es muy baja. Falacia de la pendiente resbaladiza. Hola de nuevo. Tuvimos una cuestión externa a cuestiones técnicas del Instituto Ojivo. Al parecer los servidores se cayeron, lo cual es ajeno a la institución. Y agradezco su presencia de nuevo y agradezco que se hayan quedado esperando la transmisión de nuevo. Son cuestiones que pasan ahora con esto de las redes, que en los servidores tal vez deben estar llenos, no sé. No soy técnico para saber esos temas, pero son cuestiones externas a Ojivo. Y ahora vamos a continuar donde nos quedamos. Nos quedamos en la falacia de la pendiente resbaladiza. Había dicho que esa falacia se comete al sugerirse que le neguemos la validez a un argumento en virtud de que nos llevaría a consecuencias indeseables. Es decir, A nos lleva a B, B nos lleva a C, C a D y entonces A a Z. Y voy a dar los ejemplos. El primer ejemplo sería el siguiente. Si permitimos que el Estado regule nuestro consumo de alcohol, entonces querrá regular luego nuestro consumo de azúcar, sal y hasta de cómo comer y hasta vestir después. Si no reducimos la edad de la imputabilidad, los menores cometerán más delitos. Si estos jóvenes cometen más delitos y no son sancionados de forma debida, luego cometerán más crímenes. No podemos negar el derecho de ese grupo a expresar su opinión. Si permitimos que se les niegue ese derecho, el gobierno más tarde nos impondrá penas por expresarnos en redes sociales. ¿Se dan cuenta cómo estos tipos de argumentos los quieren llevar, los quieren extender a lugares donde tal vez no podrían extenderse? ¿Cuál es la explicación? Que el Estado quiera regular nuestro consumo de algo no significa que necesariamente después vaya a regular más consumos. Esa es la pendiente resbaladiza. El Estado puede que regular el alcohol, pero el alcohol puede ser diferente al azúcar, a las sales, y esos pueden ser diferentes a otro tipo de alimentos, puede que sea diferente al consumo de frutas y legumbres, y tampoco tal vez nos lleve a saber que el Estado nos va a regular nuestra ropa. Del mismo modo, que los jóvenes infractores tengan ciertas penas no significa que necesariamente delincan más en virtud de ello y hasta terminen libres. Finalmente, restringir la opinión de un grupo, por ejemplo, un grupo que lleva a cabo discursos de odio, discursos homofóbicos, racistas, tampoco significa que posteriormente se derive un sistema de sanciones para la libertad de opinión en redes sociales. El cumplimiento e incumplimiento de una acción no lleva de forma necesaria a otras. No obstante, esta falacia puede ser muy eficaz cuando se trata de sancionar más y más conductas sin trazar una línea clara relativa a las consecuencias de un argumento. Pasamos a la siguiente falacia. Argumentum ad verecundiam, uno de los favoritos que hay en el campo jurídico y donde el reverencialismo que se hace en la academia jurídica nos lleva a sostener esta falacia. Esta falacia es realizada cuando se apela a la opinión de un experto o a la supuesta autoridad de quien habla en apoyo de nuestros argumentos, sirviéndonos de que nuestros interlocutores sienten un respeto, puede ser genuino o un respeto tal vez más utilitarista por tales personas, escuelas de pensamiento o títulos académicos, y no le damos opción a la otra persona más que respetar o acatar el argumento ofrecido. Esta falacia, muy frecuente en el campo académico, suele ser también eficaz en el discurso jurídico, en donde el reverencialismo y dogmatismo son determinantes para rechazar un argumento. Por ejemplo, yo puedo decir: yo estudié un máster en argumentación jurídica, ¿quién eres tú para cuestionarme? O puedo decir: mi argumento está basado en lo que mencionó un especialista en razonamiento en probatorio. No aceptar mis argumentos es como si rechazaras la ciencia misma. Explicación.
Esos argumentos se escuchan mucho, como lo pueden dar cuenta. Tener un grado de estudios no te hace necesariamente experto incuestionable en la materia. Y menos en el campo de la argumentación jurídica o el razonamiento probatorio, áreas que requieren mucho más con grado académico. Hay personas que van a estudiar un máster, un doctorado y a veces no aprendieron como ellos lo presumen. Hay personas que a veces solamente van a hacer turismo académico. Y en ocasiones, aunque una persona estudie, te das cuenta que los años de estudio no te hacen todavía un experto. Hay personas que han dedicado mucho más años, han leído en otros idiomas, han escrito, han traducido, han hecho esfuerzo, una labor notable por la ciencia y tenemos que entender que esas personas, incluso a pesar de ello, pueden equivocarse. La validez de un argumento depende de la fundamentación racional de sus premisas, no de la mera fuerza de ley ni de la mera apelación al grado académico. Muchos de los grandes académicos que conozco son personas muy sencillas y que incluso ellas pueden admitir que se equivocan. Eso es lo que hace grande a una persona que se quiere dedicar a las ciencias sociales. Lo que está mal, ahora bien, hacer mención a una persona experta no está mal, ya que puede ser un argumento genuino de autoridad. Más bien lo que está mal en este caso, lo que se critica en este caso, es no mostrar la justificación de los argumentos del experto, es decir, los expertos, como les dije, también se equivocan. Y también el no justificar la interpretación hecha del autor en cuestión. En el campo de las ciencias sociales es muy fácil malinterpretar lo que dice una persona y decir, es que yo soy la experta, yo soy la exegeta, yo soy ahorita la experta en Foucault, yo soy la dueña de Foucault, yo soy la dueña de Jacobs, yo soy el dueño de Roxin. Vamos, hay que tener cierto pensamiento crítico para evitar ese tipo de argumentos incorrectos. Esta falacia en muchas personas que sienten un respeto por el título académico puede serle suficiente para hacer un reverencialismo acrítico. Argumentum ad populum. Otro de los argumentos favoritos que se escucha en la política criminal. Esta falacia se comete al afirmar que la verdad o corrección de lo que siente o afirma la mayoría es criterio suficiente para darle validez a un argumento. Esta falacia, bastante peligrosa en términos políticos y sociales, puede tener diversas variantes, como las que serán expuestas ahora. La variación Snob. Solamente los mejores penalistas hemos ido a ese curso. Si no vas a ser tan bueno como yo. La variante patriótica. La mayoría coincidimos en que esta aplicación del derecho es mejor, pues está basada en nuestro derecho nacional y en nuestras costumbres. ¿Tú quién eres para imponernos tus criterios eurocéntricos que no comprenden nuestras costumbres sagradas? La variación de subirse al tren. Todos están juzgando con base en ese método y por tanto tú tienes que ir. De lo contrario, no lo vas a hacer tan bien como nosotros. A ver, el hecho de que la mayoría juzgue conforme un método, que los supuestamente mejores vayan a un curso y que la mayoría aplique el derecho con base en apelar a cierto patriotismo, no constituye necesariamente un argumento fundamentado en términos racionales. Las mayorías pueden equivocarse, así como los supuestos mejores y los fervorosos defensores de las costumbres nacionales. Decir que algo es bueno porque lo hace la mayoría no lo hace correcto necesariamente. Tenemos que estar de acuerdo que así 100 personas digan esto es correcto, tenemos que analizar cuáles son los criterios que dan para sostenerlo. De lo contrario, pues podría ser un simple argumento de mayorías. Argumentum ad ignorantiam. Esta falacia es llevada a cabo por quienes defienden una posición al afirmar que no existe prueba en contrario. Esto es, no basan sus argumentos o su argumento principal en el conocimiento, sino en la falta del conocimiento, es decir, en la ignorancia. Así, quien comete esta falacia pretende sostener la verdad o falsedad de ciertas tesis mediante el alegato de que no existe prueba en contrario, o el alegato de la incapacidad de un oponente de presentar pruebas convincentes de lo contrario que afirma la persona que comete esta falacia. Por ejemplo, no puede demostrarse que Juan no cometió fraude, por lo tanto, Juan es culpable del delito de fraude. Muéstrame que no lo cometió. De esta prueba pericial no puede decirse más porque es una prueba autoevidente. Esta prueba tú la ves y es obvio que todos la entendemos. ¿Acaso hay algo más que decir de ella? ¿Acaso no ves que no admite refutación alguna? Momento, explicación.
El hecho de que se afirme que Juan cometió un fraude no implica que ya deba asumirse que es culpable y que por lo tanto deba demostrarse su inocencia, tenga que demostrar su inocencia. Lo que se tiene que demostrar es la culpabilidad. Es decir, más bien el principio de presunción de inocencia implica que debe demostrarse la culpabilidad de toda persona acusada de cometer un delito más allá de toda duda razonable y no al revés. De la misma manera, ninguna prueba puede considerarse autoevidente, self-evident, para así trasladar la carga de la prueba a la otra parte. Más bien, toda prueba debe ser capaz de ser defendida mediante todos los argumentos y comprobaciones de corte técnico-científico posibles. Hay que tener cuidado, si es que es una prueba autoevidente, no. Una buena prueba es aquella que se puede defender, se puede expresar mediante todo cierto tipo de argumentos que sean adecuados para ello. Falacia de la falsa causa. Esa falacia es llevada a cabo por quienes afirman que la causa de un suceso puede inferirse por otro suceso que pasó antes. Si bien es cierto que la sucesión temporal explica los efectos de un hecho, el orden de dos hechos no significa que el primero sea causante del primero. Ese tipo de inferencias pueden ser falaces, hay que tener cuidado. Esta falacia tiene dos formas básicas, que son las siguientes. La primera es la non causa pro causa. Esta forma lleva a cabo una inferencia inválida entre la causa verdadera y la causa que no es verdadera. Por ejemplo, los jueces solamente entienden con gritos. Mi amigo, que es un fregón para el razonamiento jurídico, se puso muy agresivo en la audiencia. Después de que mi amigo se puso bien loco a gritar, el juez reaccionó mejor. Por lo tanto, en cada ocasión que un juez no razone bien, tenemos que ponernos agresivos y tenemos que hacerle ver su error. La siguiente. Post hoc ergo propter hoc. Esta forma lleva a cabo una inferencia inválida con base en la mera sucesión temporal. Mi amiga tomó un curso de argumentación jurídica hace 2 meses. Desde esa fecha, ahora es más puntual y disciplinada en el trabajo. Por lo tanto, tendré que tomar ese curso de argumentación jurídica para ser más puntual y disciplinado en mis actividades diarias. La explicación es la siguiente. El hecho de que una persona actúe de forma desafiante o incluso agresiva no implica que le asista la razón de ninguna manera. Ni que por ello una persona juzgadora rectifique su forma de razonamiento. La persona juzgadora puede dar cuenta que la persona es agresiva e incluso comentarle que la pueda percibir por su conducta. Del mismo modo, el hecho de que una persona tome un curso de argumentación jurídica podría no estar relacionado con el hecho de que la persona cambie sus hábitos de puntualidad o disciplina. Si un curso de argumentación jurídica nos pudiera hacer levantarnos más temprano, yo sería el primero en tomarlo. Pero creo que eso todavía no funciona. Falacia genética. Esta falacia es cometida al afirmar que un argumento está bien o mal en virtud de su origen, sin considerar más a fondo la validez del argumento. Así, esta falacia busca dejar indefenso al oponente por el mero hecho de apelar al origen de las instituciones o argumentos penales, a sabiendas de que muchas personas sienten respeto por el origen de ciertos estados de cosas o cierta institución. Ejemplos. Estas formas jurídicas siempre han sido las que usamos en este tribunal, ni te atrevas a querer cambiarlas. En este juzgado existe la costumbre de nunca cuestionar al juez. Él viene de una familia de juristas muy respetados, o sea, ve la familia donde viene este juez. ¿Cómo vas a cuestionarlo tú? ¿Tú quién eres? A ver, explicación. El hecho de que las personas apelen a las formas tradicionales de legitimación de un estado de cosas u orden no les confiere validez en términos de argumentación racional. Dicho de otra forma, la validez de un argumento no depende de su origen. Pues algo que en un principio fue considerado bueno o malo puede ser sometido posteriormente a una revisión crítica. Siguiente falacia. Falacia culturalista. Estas son una de las falacias favoritas de ciertas personas que sostienen cierta forma de escepticismo moral, relativismo o convencionalismo morales. De acuerdo con quienes usan esta falacia, al no existir criterios morales universales, todas las culturas y formas de vida valen exactamente lo mismo. De manera tal que según ellos es imposible asumir un punto de vista crítico respecto a otra cultura o forma de vida. Pues es falso, como dice mi amigo Mario Rojas, que la diversidad cultural como tal conlleve o implique enriquecimiento moral. Si dicho argumento fuese correcto, entonces no habría forma de fundamentar presupuestos morales como los derechos humanos. Y tampoco el derecho penal podría tutelar bienes jurídicos, pues todo dependería de la respectiva cultura o forma de vida. Ejemplos.
¿No consideras inmoral que Francisco golpee brutalmente a su esposa por exigirle la colegiatura para sus hijos? No. Así es su forma de ser, así ellos se llevan. Ellos saben cómo resuelven las cosas. ¿Quiénes somos para criticar esa relación? Dime, ¿tú quién eres para criticar esa forma de relación? Ok. Creo que debería tipificarse como delito el intercambiar a niñas por cabezas de ganado. No puedo creer lo imperialista occidental que eres. ¿Acaso no ves que no somos parte de su sociedad y no sabemos realmente sus circunstancias? Debemos respetar a las otras culturas y sus costumbres y no imponer nuestras superficiales y vulgares patrones culturales occidentales. Explicación. El relativismo moral, el cual posee un mérito en muchas ocasiones, no puede justificar todas las acciones y creencias, como la violencia hacia las mujeres y otros grupos violentados. Recuerdo, por ejemplo, un libro de Stephen Lux, un libro interesante sobre relativismo moral, donde al final establece si de un relativismo moral puede justificarse el golpear a una mujer, y él termina diciendo jamás. Ojalá eso nos quede claro. Si bien es cierto que los usos y costumbres forman parte de la autodeterminación de los pueblos, y eso es algo muy válido, esto no justifica la imposibilidad de hacer una crítica a prácticas culturales, religiosas o tradicionales retrógradas, ni mucho menos el permitir la violación de los derechos humanos de las personas en nombre de costumbres misóginas, homofóbicas, racistas y reflexivas. Vender a una niña no es correcto en términos morales ni tampoco en términos jurídicos. Con todos sus defectos, la cultura occidental tiene cosas loables, como la defensa de los derechos humanos e incluso la defensa de los grupos oprimidos frente a las mayorías. Siguiente falacia, falacia naturalista. Esta falacia la comete quien apela a que algo es bueno o correcto, malo o incorrecto, porque corresponde a la categoría de lo natural. Es que es lo natural. Así lo antinatural vendría a ser lo arbitrario malo. Aquí los falaz reside en que el concepto de lo natural suele ser especioso en el campo de la argumentación práctica y jurídica, y da ahí su carácter falaz en muchas ocasiones. Ejemplos. Lo natural es que las mujeres se casen antes de los 30 años y luego tengan hijos. Por eso golpean a mi hermana en mi casa, porque no quiere tener hijos, se lo merece. O sea, ¿qué le pasa a mi hermana que no se quiere casar? Es una quedada. O el aborto debe tipificarse porque es antinatural. ¿Por qué crees, nada más dime tú, por qué crees que Dios no creó formas naturales de abortar? Por algo lo hizo Dios, o sea, por eso Dios no lo hizo. Explicaciones. La naturaleza no establece una edad oficial para que una persona lleve a cabo una ceremonia civil o religiosa, ni mucho menos debe tipificarse una acción por ser considerada antinatural. Este concepto de lo natural suele ser usado para influir eficazmente en los demás y pasar por natural algo que en definitiva no lo es una mera convención social. Entonces hay que tener cuidado con esos argumentos. Es lo natural es que te cases, lo natural es que hagas esto, lo natural es que tengas hijos, lo natural es que te dejes someter por tu pareja. Hay que cuestionar bastante el concepto de lo natural. Siguiente falacia, argumentum ad coleram. Hay que tener cuidado con este argumento. Esta falacia se comete al apelar a la cólera de la mayoría para apoyar a una decisión tomada, ya sea personalmente o en conjunto. Seguramente ustedes en redes sociales han visto muchísimas falacias ad coleram, han visto mucho de tipo de argumentación falaz y es bastante usual. Es lo que justifica incluso el populismo punitivo. En países como el nuestro, donde los medios de comunicación ejercen una influencia notable en la opinión pública, el amarillismo mediático puede influir en la percepción en torno a la medida del castigo a los delincuentes. No solamente el amarillismo mediático, incluso los influencers que exigen mayores penas ejemplares, sin siquiera pensar en la efectividad del sistema penal. Ejemplos. Todos estamos hartos del garantismo penal que nada más le da derecho a los criminales. Ese garantismo nada más fue hecho para el criminal. Está en sus manos, su señoría, hacer un acto verdadero de justicia dándole una pena ejemplar a este criminal. O, el siguiente ejemplo, es peor todavía, bueno, no lo sé, debemos linchar a los delincuentes, pues el gobierno no hace nada o los deja libres. Explicación. La cólera forma parte de la naturaleza humana. Todos tenemos en cierto momento momentos de enojo ante ciertas circunstancias de injusticia. Pero el sistema penal o los castigos no institucionales no deben basarse en la cólera.
pues eso llevaría a cometer violaciones graves a los derechos humanos e incluso a aumentar los niveles de violencia. En estado de psicosis de masas, es fácil caer en actitudes violentas e incluso brutales, descarnadas. Sin embargo, además de denunciar argumentos emotivos, también el Estado debe, obviamente, contribuir a reducir los niveles de violencia e impunidad. ¿Por qué? Porque la cólera siempre está presente en cuestiones del ámbito penal. Ya, por ejemplo, los nazis, cuando estaban estableciendo sus proyectos de legislación, decían lo siguiente: antes, ninguna pena sin ley, como el principio nulo un crimen, nula pena, de von Feuerbach. Ahora, ningún delito sin pena. Es decir, decían en alemán, erst keine Strafe ohne Gesetz. Jetzt kein Verbrechen ohne Strafe. Es decir, antes les preocupaba a ellos el principio de legalidad, pero después a los nazis les decía, no, ahora lo que nos preocupa es que ningún delito se vaya sin castigo. Es la apelación a la cólera. En circunstancias de inseguridad, de violencia como vivimos, esta falacia es muy usual, tanto por los medios de comunicación, como la prensa amarillista, incluso por muchos influencers en redes sociales. Hay que tener cuidado. El sistema penal no puede ceder a la cólera social. Argumentum ad secundum quid. Otro argumento que se escucha con mucha frecuencia en todo el discurso penal. Esta falacia es llevada a cabo cuando se infiere una conclusión a partir de una prueba insuficiente, una conclusión apresurada o una muestra sesgada. En el campo penal es fácil llegar a conclusiones apresuradas en virtud de pruebas que suelen esconder sesgos cognitivos bajo argumentos que son supuestamente objetivos. Así, siempre es posible caer en una generalización apresurada a partir de datos o argumentos incompletos. Por ejemplo, el ejidatario Juan de Guerrero es muy violento. El ejidatario Daniel de Guerrero, que creen, es muy enojón. Los hermanos González, que son ejidatarios de Guerrero, son agresivos. Por lo tanto, estos hermanos, así como todos los ejidatarios y hasta personas de Guerrero, son personas violentas. ¿Por qué? Porque tomo a partir de ciertos casos específicos la idea de que son violentos y lo generalizo o incluso hasta lo universalizo. El imputado por el delito de portación de estupefacientes es de la colonia agrícola oriental, justo como los otros dos imputados por el mismo delito de la semana pasada. No dudes que esa persona es culpable, pues en esa colonia está concentrada buena parte de esos delincuentes. Todas las personas que tienen ese delito de portación de estupefacientes vienen de esa colonia. Explicación: siempre es posible manipular muestras y datos para justificar que son representativas de la totalidad. Es decir, puedo omitir ciertas excepciones para que pueda establecer una conclusión basada en ciertos sesgos, información incompleta. El hecho de que algunos ejidatarios estén sujetos a procesos penales no implica que todos lo sean. Así como el hecho de que unos sujetos de cierta colonia sean procesados y condenados por un delito, no significa que todos los demás sujetos procesados serán condenados por el mismo delito. Hay que aprender a distinguir, tener una mente clara para evitar que lleves a cabo un juicio apresurado. Él es profesor de ese instituto, es un buenazo. Él es otro profesor, es también de ese instituto. Por tanto, el otro siguiente, otro buenazo. No necesariamente. Tenemos que hacer un análisis crítico de los argumentos, la forma en cómo se presenta, la forma en cómo da clase, la forma en cómo imparte sus conocimientos y el conocimiento mismo que ha estudiado. Tenemos que tener cuidado con esta falacia. Argumentum ad ignorantio elenchi. Esta falacia se comete al apelar a un argumento que, independientemente de que sea válido o no, de que sea correcto o incorrecto, elude el asunto principal, desvía la conversación a otro punto que nadie está intentando probar o desacreditar. Esto es usual en el campo del discurso penal. Así, quien la comete desvía la discusión de la cuestión a debatir, como les mencioné antes, o se empeña en probar lo que nadie discute para intentar subir el grado de validez del argumento a probar. Ejemplos. Estela conducía su coche en un estado de ebriedad total. Mató a una persona e intentó después huir de la policía, lesionando a 2 personas más en el camino. Después agredió y incluso hasta amenazó a las autoridades que su papá era don poderoso. Por estas razones debe ser sometida a un proceso penal. Y dice la parte defensora:
La mujer que defiendo es una excepcional académica de una reconocida universidad de muy alto perfil, forma parte de un colectivo en pro de los derechos humanos y tiene un blog muy popular en las redes. ¿Qué dices de eso? ¿Qué diría yo? Nada. Al momento de acusar o defender a una persona, prestemos atención a la explicación, los argumentos deben estar centrados en la causa y no en desviar la atención con argumentos no relacionados con esta, para que si la persona evada su responsabilidad penal por delitos que llevó a cabo. Apelar a cuestiones alternativas en este caso es falaz, pues la persona cometió diversos delitos que no tienen nada que ver con su actividad profesional ni supuestamente lo que estudia. Pues esto sería desviar las acusaciones de acoso de un académico. Esto sería como desviar las acusaciones de acoso de un académico en virtud de sus investigaciones. Este profesor acosa a las mujeres. ¿Qué crees? Es bien bueno en sus investigaciones. Es bien bueno. Por tanto, pues esas acusaciones, ¿qué? Son cosas diferentes. Tenemos que aprender a distinguir. Al momento de estudiar el análisis de las falacias, su relación con el derecho, tenemos que aprender a distinguir con toda nitidez entre lo que una persona puede decir que estudia y sus acciones. Tenemos que aprender a distinguir entre los argumentos por los que se le acusa a una persona y otro tipo de argumentos que nadie está intentando probar en la causa. Siguiente falacia. Falacia del acento. Esta falacia, que bueno, es de las favoritas de nuestros políticos mexicanos, y bueno, si nos están viendo personas de América Latina, de algún país como España, verán que son muy usuales en estos campos. Es producida al servicio de palabras o frases que en un contexto pueden ser ambiguos y así evitar mostrar la posición o juicio de valor respecto a una causa que exige necesariamente una toma de posición. En este caso, en el campo penal. Veamos los ejemplos. Ejemplos. ¿Estás a favor o en contra de la legalización de la marihuana? Yo estoy a favor de los derechos humanos. Ok. De las pruebas ofrecidas por las dos partes, ¿cuál te parece la más sólida? ¿Cuál de las dos? Bueno, la prueba más sólida de ambas partes es la que se ajusta más a la forma en cómo sucedieron los hechos y a la lógica. Es como igual cuando le preguntaban a nuestros candidatos a la presidencia, oye, ¿estás a favor o en contra del aborto? Yo estoy a favor de los derechos humanos. ¿Y eso qué? ¿Cuál es la posición que tomas? Estoy a favor de los derechos humanos. Bueno, sí, pero dime tu argumento. Bueno, te voy a decir algo, yo estoy a favor de la ética. ¿Eso qué significa? Es decir, en términos jurídicos, tanto la oposición como la defensa del derecho a consumir marihuana están respaldadas en derechos humanos, de tal manera que una persona podría decir que si está a favor de los derechos humanos, podría decir tanto estoy en contra de la legalización de la marihuana como a favor de su legalización. Mientras que al decir que la prueba más sólida es la que se ajusta más a lo que realmente pasó, según la lógica, no dice nada acerca de los juicios formulados por la persona que debe decidir un caso específico. Tenemos a veces que tomar partido. Sé que a veces no es fácil, porque caemos en el resbaladizo terreno de los juicios de valor, pero en ocasiones los juicios de valor son necesarios, sobre todo cuando una persona es juzgadora, tiene que determinar sus juicios, pero con base no en ideología ni moralismo, con base en una interpretación estricta de la ley, con base en los hechos a probar y con base sobre todo en un razonamiento crítico, no legalismo absurdo, en un razonamiento crítico. Falacia por asociación. Híjole, parece que todas las falacias son mis favoritas, pero es que de plano a veces cuando escuchamos los argumentos falaces, tanto en las redes sociales como escuchamos los argumentos falaces sobre cuestiones políticas, sobre cuestiones jurídicas, aparecen ese tipo de argumentos. Son como esos gremlins que están ahí escondidos en la oscuridad en espera de salir. Falacia por asociación. Esta falacia se comete cuando una persona, idea o posición es descalificada por haber sido sostenida por otra persona o grupo que un interlocutor considera cuestionables por estar vinculada con posturas, creencias o instituciones que suscitan sospechas por parte de la otra parte o cierto auditorio. Para realizarse, esta falacia se compone de un blanco de ataque, es decir, tiene que tener necesariamente algo considerado negativo y una supuesta característica compartida entre el blanco de ataque y lo negativo. Así, las descalificaciones se pueden crear de forma sencilla y muy efectiva. Por ejemplo, el imputado trabaja para la dirección de esa dependencia del gobierno. ¿Ok? ¿Y? No olvides que toda la gente de esa dependencia ha mentido en la averiguación.
Todos son unos mentirosos. Por lo tanto, es evidente que en su declaración el imputado mintió, pues es un mentiroso más, así como todos los otros mentirosos de esa dependencia. Ay, explicación. El considerar algo como negativo no implica que el blanco de ataque comparta necesariamente las mismas características. Es decir, la frase popular, el que con lobos anda, aullar aprende, es incorrecta, porque no se liga necesariamente. Es decir, no hay una conexión necesaria en términos lógicos. Puede ser una intuición, una inferencia que hagas, pero no es necesaria. Un político honesto puede tener fotos con un político corrupto y no por eso comparten las mismas formas de ver la política y el enriquecimiento ilícito. No porque una persona tenga una foto con un político corrupto, entonces lo comparten las mismas posturas éticas y legales, no. De la misma manera, un familiar de un delincuente no se dedica a la misma actividad delictiva solamente por compartir tal vínculo, ni tampoco una persona es delincuente en virtud de su nombre. A veces tenemos que hacer estas falacias por asociación. Esta persona tiene tatuajes, delincuente. Ese chico se llama Kevin, se llama Brian, es un delincuente. O se llama Kimberly o Britney, por tanto es una chica delincuente. Esta chica nació en una colonia considerada peligrosa, es una delincuente. No. Tenemos que tener razonamiento crítico. Si no, imagínense, un chico ya por el hecho de tener tenis Jordan o tener cierta vestimenta ya es un delincuente. No necesariamente. No tenemos que criminalizar la pobreza ni la apariencia en virtud de una falacia por asociación. Tenemos que tener pensamiento más crítico. No porque ahorita la persona que da los informes sobre la situación sobre el COVID trabaje para el gobierno significa que va a ser acrítica necesariamente, o que esconde información de forma necesaria. Tenemos que tener pensamiento crítico, analizar bien los hechos. Argumentum ad baculum. Esta falacia es cometida cuando se intimida a alguien para que lleve a cabo una acción u omisión de un determinado modo. En el discurso jurídico es necesario que los argumentos sean ofrecidos sin temor de forma alguna de violencia. De lo contrario, el sistema penal no podría impartir injusticia, porque siempre está la tentación de que alguien ejerza violencia contra nuestros argumentos. Igual en la academia, algo que me fascina del ámbito académico es la libertad de cátedra, la libertad de expresar mis argumentos sin temor a sufrir violencia por ello. Ejemplos. Yo que tú me abstendría de ejercer la acción penal, porque la vida da muchas vueltas, nada más te lo digo. Considera que si ahorita acusas a esta persona, la vida es una rueda de la fortuna. Es conveniente que no declares. Nada más piensa que en el caso de que se dé un careo, vas a estar frente a frente con esa persona. Y esa persona ahí va a estar ahí viéndote ya. A ver, explicación. Es evidente que la intimidación realizada de forma explícita o implícita influye en las acciones de las personas, sobre todo en lugares donde el ambiente institucional no permite la deliberación bajo condiciones de libre expresión. Por tanto, por esa sencilla razón, el sistema penal debe garantizar la seguridad de todos aquellos afectados por un procedimiento penal para que puedan expresarse sin temor a las consecuencias. Cuando un sistema penal no garantiza ese tipo de circunstancias, a veces las personas no pueden expresar libremente lo que afirman sobre ciertos hechos. ¿Por qué? Porque tienen miedo a las consecuencias. Entonces, a veces este argumentum ad baculum puede ser muy eficaz. Y eso lo hace un argumento bastante peligroso en circunstancias donde las instituciones no le dan a las personas esa libertad. Es como cuando algunas alumnas quieren acosar a un profesor en vías institucionales y ellas temen que vaya a haber consecuencias hacia ellas. Pues obviamente a veces van a retirar ese tipo de denuncias o van a llevarlo al campo de las redes sociales. Estos círculos viciosos producen una falta de legalidad. Por eso es importante que las personas que acusen se sientan libres de expresar su opinión en ambientes institucionales. Falacia de la pregunta compleja. Comete esta falacia quien lleva a cabo una pregunta que presupone algo que todavía no ha sido probado o aceptado por la otra parte. De tal forma que en un descuido la otra parte podría terminar, por desgracia, probando o aceptando algo que tal vez no es cierto. Así, algunos litigantes creen que pueden influir en causas penales por el mero hecho de saber plantear preguntas complejas sin que a veces la autoridad dé cuenta de que esas preguntas son falaces. Por ejemplo, ¿cómo es que vendes estupefacientes tan diversos? ¿Cómo le haces? ¿Cómo consigues tantos estupefacientes? O, ¿todavía seguía robando usted después de ser buscado? O sea, ¿todavía seguía con ese cinismo? Ejemplos. Estos ejemplos nos permiten explicar dónde está la falacia de estas preguntas. La parte acusada podrá inculparse de estos cargos, incluso a veces si contestaste de cierta forma,
Si no rechaza de forma tajante estas preguntas, y más bien pregunta por qué se presupone que él cometió dichos delitos. La autoridad jurisdiccional debe procurar que las preguntas no den lugar a errores, sino más bien a que las preguntas lleven a esclarecer la verdad de los hechos. Hay que tener cuidado con esas preguntas que ya tienen ciertas cargas. Son preguntas que ya van con los dados cargados. Ese tipo de preguntas son falaces. Tenemos que entender que ese tipo de preguntas puede llevar a que tú aceptes una conclusión falsa. Tenemos que ser reflexivos respecto a esto. Argumentum ad misericordiam. Esta falacia es llevada a cabo cuando se busca persuadir a los interlocutores de una causa, haciendo que sientan pena o compasión, cuando tales sentimientos, aunque puedan ser legítimos, no son relevantes para un asunto específico, menos de relevancia penal. Así, en nombre de la misericordia, la justicia penal puede pasar a un segundo término. Por ejemplo, no denuncies a tu esposo, hijo por haberte golpeado. ¿Acaso no ves que es un buen padre o hijo ejemplar conmigo? ¿O quieren condenar a muerte a otro paisano nuestro en Estados Unidos? Tenemos protestar, pobre, allá nadie lo defiende. A ver, explicación. Seguramente hasta el peor delincuente puede tener a alguien que sienta compasión o pena por estar sometido a un proceso. Pero esta pena, compasión, no es relevante para mostrar su inocencia. Igual ante un paisano condenado en Estados Unidos, condenado a muerte, es falaz apelar a la piedad para que no se le ejecute, pues cometió un delito. Lo que sí no es falaz es apelar al derecho a la vida en cuanto a derecho fundamental, a sus derechos humanos. Es algo muy diferente. Sin embargo, en tiempos de corrección política, apelar a la compasión, a la pena, puede ser un argumento muy eficaz. Falaz, pero eficaz. Argumentum ad nauseam. Esta falacia es llevada a cabo al argumentarse en favor de una tesis mediante su prolongada reiteración y no mediante argumentos que sostengan una conclusión racional, razonable también. A veces algunas personas aceptan una tesis en virtud de su reiteración constante. La iteración constante de ciertos argumentos hace que las personas por hartazgo acepten el argumento. Así, el bombardeo mediático puede influir en un auditorio. Por ejemplo, con esta reforma todo será mejor. Los juicios orales cambiarán la cara del sistema de justicia. Es más, veremos un cambio inmediato en nuestra manera de juzgar. Esta reforma es lo que necesita nuestro sistema penal para ser mejor. Llevamos años diciendo que el aumento de las penas es fundamental para reducir la violencia que impera en nuestro país y es necesaria una nueva reforma. No descansaremos hasta que los legisladores nos escuchen. Solamente con el aumento de las penas mandaremos un verdadero y genuino mensaje a los delincuentes. Explicación. Algunas personas consideran o apuestan a que otras personas acepten sus tesis o por cansancio de escuchar los mismos argumentos una y otra y otra y otra y otra vez. Y más se agregan cargas emotivas o sensacionalistas. La iteración argumentativa no equivale a dar mejores argumentos, y tampoco que el sistema penal mejore por el mero hecho de escuchar esta clase de argumentos falaces. A veces las personas creen que repitiendo una falacia, un argumento incorrecto, la gente lo acepta. No obstante, no todo argumento que se repite constantemente es incorrecto. Por eso, cuando Gatell nos dice, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, se muestra como un argumento genuinamente válido. A menos de que haya pruebas en contrario, sería interesante escucharlas. Argumentum non sequitur. Esta falacia es llevada a cabo al ofrecer una conclusión que no se deduce de las premisas ofrecidas, es decir, la conclusión no puede alcanzarse por medio de las premisas ofrecidas en virtud del nexo lógico. El nexo lógico es lo que nos importa. Si bien los nexos lógicos no siempre son claros, esto no implica que una conclusión aparezca casi como un argumento del tipo Deus ex machina. Por ejemplo, la vecina me robó porque siempre está en la ventana viendo quién entra, quién sale. Siempre está ahí de guardiana, pues obvio que ella fue. Durante años litigó en materia penal e incluso ser juez. Quiso ser juez, por eso va a ser un gran director de esta institución. A ver, explicación. Que una persona sea considerada entrometida no implica que sea delincuente. Que una persona sea chismosa no la hace delincuente. Son cuestiones diferentes. Ambas caracterizaciones de las personas son distintas. De igual manera, si una persona litigó en materia penal y ser juez, eso no implica que sea, lógicamente, una persona apta para un cargo de directora. Son actividades diferentes. Es decir, no tenemos que asumir ciertos hechos a partir de ciertas creencias. No hay un nexo lógico. Que una persona sea un excelente litigante
no tiene que llevarla a que sea una excelente directora. Puede que no sepa administrar, puede que no tenga el tacto social, puede que no tenga ciertas habilidades suaves, las soft skills suficientes para ser directora. No obstante, puede ser un excelente litigante. Falacia del hombre de paja, otra de las falacias favoritas del medio académico. Tal vez es una de las falacias que más escucho con frecuencia en el discurso académico. Esta falacia se comete cuando se ridiculizan los argumentos o la posición del oponente al tergiversar, exagerar o cambiar el significado de sus palabras y así mostrar cuán débiles son sus argumentos. Es decir, el atacante lleva a cabo una imitación de los argumentos de la otra parte contraria con el objeto de refutarlos de la manera más simple. Así, cualquier postura o persona puede ser ridiculizada sin ningún problema. Ejemplos. ¿Qué puede decir de la seguridad pública un profesor en cuyos panfletos baratos afirma que el Estado debe reprimir a todos los que luchamos contra el sistema capitalista, heterodominador, heteropatriarcal, heteronormativo? ¿Qué puede decir ese profesor de la biopolítica si es un profesor que, para empezar, da clases en una facultad de derecho donde toda la gente es de derecha de ahí? Hasta le puedo agregar falacia por asociación para hacer más efectivo el argumento. O el siguiente. Hablas del abogado que no entiende lo que es una audiencia en el sistema penal acusatorio. Ese tipo es de lo peor. A ver, prestemos atención a la explicación. En la era de los derechos humanos, como la llamaba Bobbio, el escuchar que una persona lo rechaza es objeto de crítica aguda. Oye, ¿cómo está en contra de los derechos humanos? Que esta persona es autoritaria. Tal vez no me consta que lo hace, pero la falacia del hombre de paja me puede llevar a pensar eso. Ahora, yo dije, es un panfleto barato, ya estoy descalificando el trabajo de la persona. Así como escuchar que un abogado postulante no sabe nada del sistema acusatorio. Pero tal vez esa crítica hacia esas personas sea exagerada. Es decir, es un argumento que no está bien fundamentado. Más bien puede tratarse de una ridiculización flagrante de los argumentos de la otra parte. Hay que tener cuidado con ese tipo de argumentos. No hay que caer en la falacia del hombre de paja. Una persona que tiene un interés genuinamente académico va a criticar a la persona por sus argumentos, pero primero leyéndolos y dándole el lugar adecuado. No va a hacer ridiculizaciones ni exagerar los argumentos. Argumento más silencio. Esta falacia consiste en extraer una supuesta conclusión basada en el silencio o supuesta ausencia de evidencia de la otra persona. Así, quien comete esta falacia termina por afirmar que en todos los casos el que calla otorga. No siempre que calla otorga, hay que tener cuidado con esto. Ejemplos. ¿Ves por qué no dice nada? Es porque no tiene pruebas el muy mentiroso. O la siguiente. Le pedí que en el careo dijera lo que supuestamente hice y mira, se quedó callado este tipo. Es porque sabe que no le hice nada. A ver, explicación. En ocasiones un interlocutor no tiene por qué dar más argumentos si considera que se trata de información confidencial o el otro interlocutor no se conduce con la honestidad debida, cae en vértigos argumentales. Carlos Pereda, profesor del Instituto de Investigaciones Filosóficas, ha hecho una interesante caracterización de estos vértigos argumentales, o porque puede ejercer violencia fuera del medio institucional. Dicho de otra forma, el que calla no siempre otorga. No obstante, hay casos en los que sí puede presumirse que si alguien calla es porque esconde algo, como es el caso de no declarar la cantidad de dinero que se trae en los aeropuertos y es mayor al límite de lo no declarable. Hay que tener cuidado con ese tipo de argumentos. Les pido de favor que cuando una persona calla, busquemos entender el contexto por qué en ciertas circunstancias la persona a veces no sigue adelante con los argumentos. Argumento matucuoque. Otro argumento que se da sobre todo en la esfera pública y a veces la gente lo utiliza para justificar sus acciones incorrectas. Esta falacia se comete al concluirse que un argumento no es válido porque el otro comete supuestamente la misma conducta. En este caso, si una persona comete la misma conducta, entonces la otra persona puede buscar justificar sus argumentos, sus acciones u omisiones. La validez de un argumento es independiente de si la otra persona comete la misma conducta. Por ejemplo, es incorrecto robar. ¿Eso qué? Todos robamos. O tus pruebas son muy malas. ¿Ah, sí? Las tuyas son igual de malas que las mías. ¿Cómo la ves? A ver, el hecho de que alguien sostenga que todos robamos no podrá servir en ninguna sociedad como excusa para no ser sujeto a un proceso. Así como presentar malas pruebas porque los demás así las presentan. Es decir, la persona juzgadora no tiene por qué considerar que las pruebas de la otra parte también son malas. Tal vez la otra persona, sí, la parte juzgadora las considera buenas.
En el campo penal, la validez de un argumento no depende de que el otro haga la misma conducta. Tenemos que tener cuidado con esta justificación errónea de los argumentos. Falacia del argumento especial. Esta falacia es cometida cuando alguien apela a una visión o sensibilidad especial del tema a debatir, y así dicha persona mantiene que el oponente no puede comprender la complejidad del tema, ya que no tiene el conocimiento o sensibilidad que la causa requiere. De esta manera, el interlocutor queda totalmente nulificado para dar argumentos, pues le falta esta sensibilidad extraordinaria para comprender o justificar los argumentos de la otra persona. Ejemplos: pero lo que haces está mal, estás haciendo algo muy deshonesto. A lo que responde la otra persona: tú eres una persona sin cultura, por eso jamás entenderías por qué gente extraordinaria como yo hace estas cosas. O si tuvieras mi forma de ver el mundo, comprenderías por qué hice esa conducta. Apelar a cierto conocimiento, visión del mundo, cierta sensibilidad extraordinaria, no justificaría jamás violar o asesinar a otra persona, ¿verdad? No podríamos justificar ese tipo de argumentos. Aunque una persona quiera utilizarlas para escapar del trato igualitario que se le tiene que dar a alguien, esto no lo hace correcto. Hay que tener cuidado con ese tipo de argumentos que ciertas personas quieren dar para escapar de la regla de oro mediante una supuesta excepción de oro. Falacia de la verdad a medias. Esta falacia es cometida cuando alguien ofrece un argumento que incluye algo verdadero correcto, es decir, sí dice algo verdadero correcto, pero omite información vital en torno al caso. Es decir, solamente da cierta versión de los hechos sin aceptar los demás. Así, con esta falacia alguien puede buscar que solamente se le acusen de ciertos delitos y no de otros, o intentar acusar a alguien sin ver toda la situación. Ejemplos: reconozco, sí reconozco, que fue detenido con una dosis pequeña de cocaína. Acepto mi culpabilidad. Sí, claro, me encontraron con esa dosis. O yo vi cómo el conductor arrolló a alta velocidad a Laura difunto. Yo lo vi, el coche iba rapidísimo. O el video muestra cómo la persona es golpeada y eso es brutal. Explicación: reconocer algunos hechos como verídico no es suficiente, pues faltan elementos para ver las cosas en su totalidad. El que alguien acepte que fue detenido por una dosis pequeña de cocaína podría omitir que también tenía más estupefacientes o incluso armas de fuego. El que alguien afirme que vio cómo se dio un atropellamiento no nos dice nada acerca de si el automovilista tenía la luz verde o pudo evitar el accidente. O mostrar un video donde alguien es golpeado no nos dice nada sobre los sucesos anteriores que provocaron el hecho. Tal vez alguien está grabando el hecho como unos policías atrapan a una persona, lo someten por la fuerza, pero no muestra antes los hechos anteriores, los hechos que sucedieron. Hay que tener cuidado al momento de emitir juicios, por ejemplo en redes sociales, con los videos, porque a veces no tenemos el panorama completo de lo que pasó y pues los videos siempre muestran lo que una persona quiere que vea el auditorio. Hay que tener cuidado, hay que tener un razonamiento crítico para ello. Falacia de la evidencia anecdótica. Esta falacia es cometida cuando una persona se refiere a ciertos hechos o situaciones anecdóticas que, independientemente de que sean ciertas o correctas, son usadas para arribar a conclusiones que no pueden deducirse de estas, pues se basan en un argumento en un grado fuerte basado en testimonios, experiencias personales. Así, quien argumenta de esta forma intenta hacer pasar su mera anécdota como un hecho generalizable u objetivo. Por ejemplo, es obvio que el niño que asesinó a otros niños estuvo influido por los juegos de video. Yo una vez supe de un caso de un niño que asesinó a su padre porque jugaba todas las noches un juego muy violento. Fue algo muy, muy triste. O yo valoré dicho medio de prueba de forma insuficiente basándome en las máximas de la experiencia, en mis máximas de la experiencia. Mi conjunto de criterios particulares sobre lo que constituye un medio de prueba válido es más que suficiente. Es mi experiencia como juzgadora. ¿Qué más quiere que te diga sobre los criterios que valoré, que utilicé para valorar las pruebas? A ver, si los argumentos usados por la autoridad para explicar la violencia de los niños se reducen a culpar a los juegos de video, entonces es probable que dicha autoridad no esté haciendo algo bien en su trabajo en cuanto a explicar esta forma de violencia, pues con toda seguridad la violencia que vemos en la sociedad se puede explicar con cuestiones multifactoriales. De la misma manera, ofreciendo un argumento definitorio basándose en las máximas de la experiencia, derivadas de situaciones específicas de la persona juzgadora, ajenas al ejercicio de su función, podría constituir un argumento falaz en la argumentación jurídica. Pues este tipo de argumentos les permiten a las personas juzgadoras hacer inferencias no justificadas sobre ciertos hechos. Falacia de composición. Esta falacia se comete cuando se apela a que lo que es cierto o correcto para una parte es igualmente aplicable
para todo en su conjunto, sin distinción alguna. Así, puede pasarse por alto el hecho de que no siempre es posible atribuirle a la totalidad las características de ciertas partes. Por ejemplo, el defensor presentará 5 pruebas y la primera es muy buena. Por lo tanto, todas las demás pruebas van a ser igual de buenas. O, el delito no fue acreditado conforme a lo que establece el código. Por lo tanto, tampoco los demás delitos van a ser acreditados. Aguas, aguas. Que una prueba sea presumiblemente buena no explica que las demás también lo serán. Así como un delito, como que el hecho de que un delito no sea acreditado no significa que los demás tampoco lo van a hacer. Analizar las cosas con mayor detenimiento puede mostrar falacias de composición en distintos campos. Lo contrario es la falacia de división. Según esta falacia es cometida cuando se apela a que lo que es cierto o correcto para el todo es igualmente aplicable para las partes individuales. Así, puede pasarse por alto el hecho de que no siempre es posible atribuirle a las partes las características del todo. Ejemplos. Este equipo de peritos tiene muy, muy buena fama. Esa persona es parte de ellos. Esa persona debe ser muy buena porque es parte de ese equipo de peritos. O, si las 5 personas fueron remitidas al Ministerio Público por estar en la marcha, entonces las 5 personas provocaron disturbios. Explicación. El hecho de que una persona esté en un equipo de trabajo no implica que necesariamente posea sus virtudes o defectos. Así como el hecho de que una persona esté detenida en una marcha junto con otras personas no implica que estén detenidos por los mismos hechos o que los hayan cometido. Falacia del falso dilema. Esa falacia, muy usual también, es cometida cuando se concluye que dada la posibilidad de una cosa u otra, si se da una, entonces la otra no es posible, negando así otros caminos que podrían ser recorridos. Así, la persona que comete esta falacia busca dejar a la persona sin otra opción que la de apoyarla. Por ejemplo, eres un criminólogo crítico o un criminólogo clínico. No hay de otra. O eres uno u otro. O, a ver, argumentas a favor de los derechos de la policía o de la ciudadanía. Es decir, o estás con los polis o estás con la sociedad civil. Muéstrame tus argumentos. O, ¿apoyas la denuncia de la compañera o eres otro tipo machista de lo peor? Es decir, no te dan opción. A veces intentar explicar las causas de los delitos puede llevar a estudiar diversas corrientes, no necesariamente una, y no quedarte con una sola. Argumentar en favor de los derechos de los policías también puede ser compatible con los derechos humanos. No tengo por qué decir apoyo a los policías o a la sociedad. Ambos grupos tienen derechos. Y de la misma manera, podría yo no estar a favor de la causa de la compañera y eso no me hace machista. Tal vez yo tengo evidencias de que la compañera está llevando una acusación falsa. Eso no tiene por qué denigrar mis argumentos ni tampoco mis convicciones morales sobre las creencias. Tenemos que aprender a distinguir. Falacia del adulador. Esta falacia, que bueno, también se escucha mucho en el ámbito académico, es llevada a cabo cuando es planteada una adulación irrelevante para incluir así un argumento infundado con el fin de que dicho argumento es aceptado junto con la adulación. Así, la adulación puede influir en la decisión final de muchas personas que puede que acepten la adulación y con ello el argumento falaz. Por ejemplo, una persona inteligente, realmente inteligente, no aceptará esas premisas y sus respectivas pruebas como una argumentación concluyente del caso. O solamente quienes tengan criterio amplio, como yo pienso que usted lo tiene, sabrán que hice lo correcto en esta situación. O solamente aquellas personas que realmente les interese el derecho penal escucharán esa conferencia completa, porque son personas que realmente están comprometidas con una mejor sociedad. ¿Se dan cuenta el tipo de argumentación que introduzco? Solamente aquellas personas que sean críticas y honestas escucharán toda mi conferencia. Es decir, yo me considero una persona honesta, crítica, inteligente y por tanto puedo decir tengo que escucharla completa. Son falacias, son argumentos incorrectos, son argumentos que no sostienen un análisis crítico. Como pueden darse cuenta, las falacias están en todas partes. Están en lo jurídico, en lo económico, en lo deportivo, en lo político. Actualmente, con el tema del COVID, pues vemos muchísimos argumentos falaces a diario, gente que se aprovecha para politizarlo, gente que quiere infundir el miedo, noticias amarillistas, infodemia, etc. ¿Cómo evaluar una argumentación crítica? ¿Cómo detectar argumentos falaces? Tenemos que tener un pensamiento crítico, tenemos que desarrollar un pensamiento que nos permita distinguir los argumentos buenos de los malos, ver cuáles son las conexiones lógicas que existen entre los argumentos, cómo saber que aunque una persona apela a un experto, a una experta en el tema, puede que lo esté manipulando, o
simplemente quiera llevar agua a su molino. Tenemos que tener pensamiento crítico. ¿Qué hacer con las falacias? Es un tema difícil porque efectivamente las falacias pueden estar en todo el universo del derecho y el derecho penal pues obviamente no escapa. Tenemos que tener un pensamiento que sea capaz de dar cuenta de cómo tenemos que argumentar racionalmente. Es importante que en el ámbito de la argumentación práctica la gente puede seguir cometiendo falacias, pero en el derecho es muy preocupante ese tipo de argumentos, porque tenemos que tener mayor control cuando se trata de argumentos institucionales. Cuando la libertad de una persona puede estar en riesgo, tenemos que tener un mayor control de los argumentos y es por tanto que los operadores del sistema penal, así como los abogados litigantes, los juzgadores, los peritos, tienen que tener un conocimiento mínimo de razonamiento crítico. El saber detectar, evaluar y refutar las falacias puede ser un criterio fundamental para fundamentar un Estado de Derecho. Actualmente estamos viendo cómo en las redes sociales a veces las falacias se esparcen como la pólvora, la gente las sigue de forma crítica y hoy más que nunca tenemos que tener un pensamiento crítico para evitar la desesperación y para evitar que los argumentos incorrectos obnubilen nuestro razonamiento crítico. Las personas pueden, como lo dije al inicio de la clase, pueden tener a veces sesgos que los lleven a establecer argumentos incorrectos. Hay gente que lo puede hacer de manera dolosa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tenemos sobre todo que argumentar bien en favor de un Estado de Derecho. Hoy más que nunca necesitamos tener un pensamiento crítico para detectar las falacias y con ello dar argumentos lo mejor posibles. Pues bueno, espero que les haya servido esta clase para saber cómo detectar falacias, cómo analizar argumentos falaces, cómo poder estar en una posición adecuada para refutarlas y pues espero que les haya sido de utilidad. Estoy muy agradecido con esta clase que me permitieron dar aquí en el Instituto Gibo. Creo que es una oportunidad especial para que mientras estén en su casa puedan haber disfrutado de una clase sobre falacias y derecho penal, la cual espero que cuando el INACYPE abra pues ya pueda presentar el borrador de mi libro y pues pueda publicarse lo antes posible. Quiero agradecer personalmente y de forma muy agradecida al doctor Hermes, a la doctora Marisa y al doctor Miguel Ángel por esta invitación, así como al fabuloso equipo de Gibo, a Ivonne Stephanie, a Nancy Evelyn, a Jesús Elías y Emilio Alberto, por todas las atenciones que me han dado para dar esta clase y que a pesar de cuestiones externas, la clase continuó y la hemos llevado a buen puerto. Muchísimas gracias y sigan sintonizando el canal del Instituto Gibo, donde pueden aprender muchísimas cuestiones relativas al derecho penal y al derecho en general. Muchas gracias.